Lo más importante a la hora de hacer galletas es que te queden con la consistencia que deseas, pero no duras, muy suaves o quemadas. Y por supuesto que las galletas sepan deliciosas. En este video te voy a enseñar unos cuantos consejos para que tus próximas galletas te queden perfectas. Hola, ¿qué tal? Soy Katia Brambila, fundadora de Sweet Paleo MX y del Instituto Culinario Integral. En el video de hoy te quiero hablar de tips para hacer galletas, pero antes de continuar, si quieres tener una vida más sana sin renunciar a las dulces tentaciones que seguro te encantan, te animo a que reserves tu lugar en mi taller gratuito en línea de postres saludables, haciendo clic en el enlace de la descripción en el que te compartiré cómo pequeños cambios hacen la diferencia, llevando una vida más saludable y te ayudaré a hacer postres deliciosos y nutritivos. Hoy quiero mostrarte algunos consejos que sé que te ayudarán mucho para conseguir que con cualquier receta las galletas te queden bien. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti misma. Antes de comenzar, te quiero contar qué pasa cuando usas harinas que no tienen gluten, es decir, harina de trigo en tus galletas. Puede ser que si no haces las mezclas correctas, se desmoronen fácilmente, queden suaves o muy duras. Lo que hace el gluten en las mezclas es proporcionar más elasticidad a las masas. También las harinas sin gluten se comportan de una manera muy distinta. En el caso de las galletas, toma nota con los siguientes consejos. Si usas harina de almendras, tendrás que combinarla con alguna harina que proporcione más estructura, como la de avena, la de yuca, garbanzo, amaranto o quinoa. Si usas harina de avena, las galletas te van a quedar suaves y si quieres unas galletas más crocantes, puedes añadir harina de arroz o alguna fécula, ya sea de maíz, papa o tapioca. Si usas un endulzante como la miel de maple, agave o la miel de yacón o cualquier endulzante líquido, eso también influye a que las galletas te queden más suaves. Si usas un endulzante en polvo como azúcar de coco, fruto del monje o cualquier otro especial para hornear, te hará más secas las galletas, pero también más crocantes. Siempre debes buscar el equilibrio entre el sabor y la textura. Si sientes que tus galletas quedan muy secas y quieres que se sientan más suaves, puedes agregar de 2 a 3 cucharadas de crema de almendras, puré de manzana o plátano machacado. Si vas a utilizar alguna fruta fresca como trocitos de manzana, moras azules o blueberries, debes asegurarte de conocer bien el comportamiento de la harina que estás usando, porque puede aportar demasiada humedad a la mezcla y eso podría ocasionar que tus galletas se rompan con facilidad. Puede ser que ya tengas una receta estrella y no quieres alterar la textura, pero sí el sabor. En este caso, puedes usar un aceite esencial para darle un toque diferente. Puede ser de menta, de naranja, de lima. Si es de buena calidad, con 2 o 3 gotas será suficiente para aportar ese toque especial en el sabor. Puedes agregar ralladura de limón o de naranja. Pero recuerda no llegar a la parte blanca de la cáscara, porque eso puede amargar tu preparación. También podrías usar polvos de especias como jengibre, canela, cúrcuma o contrastar sabores usando un toque de sal gruesa. Y como siempre les digo a mis alumnas, la imaginación es el límite. Algo importante que debes de saber cuando las galletas ya se ven doradas y las tocas, que tú sientes que ya están suaves, puede ser que pienses que no están listas, pero eso es normal.
Si ya tienes un tiempo razonable en el horno y ya cambió el color, la puedes sacar, dejar en una bandeja de 5 a 10 minutos antes de ponerla sobre una rejilla para que se enfríen y se pongan crocantes. A veces me dicen, Katia, mis galletas tenían la consistencia perfecta, me quedaron deliciosas, pero al siguiente día estaban muy suaves. Recuerda que siempre influye la temperatura ambiente. Si en el lugar en donde vives hay mucha humedad, eso hace que tus galletas se pongan suaves. En este caso, te recomiendo que cuando estén completamente frías, las metas en una bolsa o en un recipiente completamente hermético para mantenerlas en buen estado. ¿Qué pasa si las metes cuando todavía no están frías? Pues va a empezar a soltar calor y eso va a generar humedad dentro de la bolsa por la condensación del vapor. Así que toma en cuenta para la próxima vez que guardes tus galletas estos consejos. ¿Qué pasa si tienes una receta que lleva harina de hojuelas o harina de avena? Esta harina lo que hace es que absorbe líquido en las recetas. Entonces, si tienes mucha prisa y no dejas reposar la mezcla, entonces cuando hornees tus galletas se van a expandir en toda la charola y eso pues lo vas a poder usar para un cereal o a lo mejor para alguna base de algún pie, pero pues ya no vas a poder armar otra vez tus galletas. Así que te recomiendo que siempre dejes unos 15 minutos reposando la mezcla. Ayuda también que metas la mezcla al refrigerador. Te recomiendo que uses un tapete de silicón para colocar tus galletas. Con eso te aseguras de que no se peguen. O también puedes elegir un papel especial para el horno y eso te va a ayudar también a que las galletas no se peguen. Ahora, existen varios tipos de charolas, realmente tú puedes hacer tus galletas hasta en un refractario, eso no importa, y están las típicas charolas como estas, ¿no? Que es una medida estándar y normalmente ya se adapta perfectamente el tapetito a estas medidas, entonces ya eso decídelo tú. Yo te recomiendo el tapete de silicón. Siempre verifica qué características tiene, debe decir que tiene un grado alimenticio, estar certificado y todo esto, porque de repente también el utilizar un tapete de silicón que no tiene buena calidad, pues al contrario va a influir en tu salud, porque entonces va a desprender ahí a lo mejor algún tipo de ingredientes que nos van a perjudicar a la salud. Y existe también este tipo de charola que tiene unos orificios. Esto de los orificios es una charola especial para galletas porque eso permite que el calor circule mejor y que la galleta te quede más uniforme. Pero la verdad es que no es una diferencia radical. Puedes utilizar cualquier charola que tengas siempre y cuando la conozcas y sepas cómo utilizarla. La temperatura del horno es algo que debes de cuidar. Te recomiendo que compres un termómetro de horno para que sepas exactamente cuál es la temperatura, ya que puede ser que tu horno esté mal calibrado y marque una cosa y la temperatura real sea otra. Ahora, si no conoces tu horno y no sabes en qué parte va a estar más caliente, te recomiendo que pongas tu charola en la parte de arriba o en medio. Si tu horno es de convección, es decir, que tiene un ventilador en la parte de atrás, entonces puedes colocar tus galletas en cualquier rejilla, porque esa función es precisamente para que el calor se distribuya de forma uniforme. En este caso, este horno que tengo aquí tiene el ventilador en la parte de atrás y entonces aquí lo podría colocar en cualquiera de estas charolas. Siempre usa un guante para sacar tu charola, es muy importante, y antes de meter tus galletas, pesa la charola, porque ¿qué es lo que ha pasado de repente? Algunos accidentes
que solo tienes un guante y entonces agarras tu charola del horno y es demasiado pesada, metes la otra mano que a lo mejor no tienes un guante y entonces pues ahí es donde suceden los accidentes. Y para terminar, coloca las galletas en una rejilla para que terminen de sacar todo el calor y no se vayan a humedecer dejándolas en la charola, pero eso sí, toma en cuenta que cuando las saques van a estar calientes y si en ese momento las quieres pasar a tu rejilla se van a romper, entonces déjalas reposar unos 5 minutos y después de ese tiempo ya las puedes sacar y colocar en la rejilla. Ahora que ya conoces mis mejores recomendaciones para conseguir que con cualquier receta las galletas te queden perfectas, es el momento de que practiques y aplicas lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que reserves tu lugar en mi taller gratuito en línea de postres saludables. Haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y malestar que sientes cuando comes un postre lleno de azúcar. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho si tocas el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones, si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir tus recetas o experiencias con la repostería saludable, especialmente horneando galletas. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y entre más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.